Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Balandrán y como lo prometimos, vamos a tener esta sesión en vivo con respecto al tema de testimonios del Ho'oponopono. Esta, esta versión, este video live, pues surge porque ya hemos hecho otros videos, hemos estado compartiendo por este medio, por el Facebook, hemos estado compartiendo pues algunos temas como resonancia mórfica, como el desdoblamiento del tiempo. Hemos compartido también temas como que tienen que ver con el contexto del desarrollo del potencial humano, la educación en el ser y pues sobre todo en estos videos cortos hacemos también aprovecho para compartir mucho de lo que es la práctica del coaching, pero sobre todo con la parte de la física cuántica, los aspectos de la física cuántica, compartiendo obviamente conceptos de novedad. Entonces, hoy lo que nos tiene aquí es compartir testimonios, pues, digamos, vivos sobre el tema del Ho'oponopono. Entonces, ya hemos hablado del Ho'oponopono. Si alguien que se esté conectando o que quiera saber más al respecto del concepto, pues obviamente los invito a que nos pregunten, a que me pregunten por aquí, por el chat, para que podamos aclarar lo que sea que haya que aclarar, ¿no? Entonces simplemente recordemos que el Ho'oponopono es el expresar estas palabras. Es toda una filosofía, hablamos mucho de eso, es toda una filosofía, pero tiene que ver con expresar estas palabras que es te amo, lo siento, por favor, perdóname y gracias. Y con esas palabras lo que decíamos es que nos conectamos con una memoria cuántica, con una resonancia mórfica. Y entonces cada una de estas palabras hablábamos de que tiene una memoria, se conecta con una memoria. El principio del Ho'oponopono tiene que ver con el concepto de responsabilidad y tal vez para que lo podamos entender más claro, empecemos con el primer testimonio, que además es un testimonio pues que los que conocen el mundo del Ho'oponopono, los que han estado relacionados con alguno de los libros, con alguno de los autores que hay. Por ejemplo, está una señora que se llama Mabel Katz, que tiene un libro que se llama El camino más fácil para vivir. Está Joe Vitale, que es el que más yo he compartido también aquí en estos espacios. Y Joe Vitale tiene un libro que se llama Cero Límites. El libro es completamente sobre el concepto del Ho'oponopono. Y ahí habla de su maestro, que es Hugh Len, y el caso que se explica ahí, que es un caso que lo puedes encontrar tanto en el libro, pero también lo puedes encontrar si haces una búsqueda en Google, y es un caso sobre un centro psiquiátrico y digamos, maestro, Hugh Len, estuvo trabajando para ese centro psiquiátrico. Y aquí vienen algunas de las características o de los casos interesantes con respecto a eso, porque él no tuvo ningún trato directo con los pacientes, ¿sí? Entonces él los estuvo sanando, él estuvo estudiando la ficha técnica, el historial clínico de cada uno de estos pacientes del centro psiquiátrico, y entonces él lo que hizo fue sanarse a él mismo, y a través de la sanación de él mismo, a través de la limpieza del mismo, entonces sanó a los pacientes del centro psiquiátrico, y todos ellos registraron o tuvieron una mejoría que fue pues evidenciada a través de los estudios que estaban haciendo en esa clínica que fue en Hawái, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona o por qué logró hacer esto? Pues porque el Ho'oponopono tiene la filosofía que está muy alineado con el tema de la teoría de la física cuántica, donde dice que no hay nada afuera de nosotros. Realmente todo es una proyección. Estamos proyectando afuera de nosotros lo que nosotros realmente somos. Entonces, a través del Ho'oponopono, lo que sucede es que estamos asumiendo esta responsabilidad de lo que estamos proyectando, y entonces al limpiar,
a través de estas palabras, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, a través de esa depuración, a través de esa limpieza, entonces lo que está sucediendo es que afuera también se proyecta esa sanación y hay una limpieza también en el exterior, ¿sí? Entonces, este es el caso que está documentado en el libro. En este caso, pues está inmersa toda la filosofía del Ho'oponopono. Cuando lo lees, pues es muy bonito y muy interesante. Yo lo leí hace mucho tiempo, como hace aproximadamente 11, 12 años. Me acuerdo que me gustó el concepto, sobre todo el concepto de responsabilidad. En ese entonces yo estaba estudiando el tema de las distinciones del coaching, me estaba preparando para ser entrenador y coach. Y pues la parte filosófica, la parte de la distinción entre víctima, responsable y el concepto de responsabilidad era algo que estaba pues justamente en ese tiempo muy ad hoc con lo que yo estaba estudiando, y entonces fue muy interesante, pero no lo vi como algo más allá, más que de la parte filosófica. Pero luego ahí te puedo contar sobre el siguiente caso, el siguiente testimonio que me pasó personalmente a mí, ¿no? Entonces empecé a estudiar un poco más la filosofía, empecé a practicar te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, haciéndolo en mi mente, simplemente teniéndolo en mis pensamientos. Fíjate que por esa época me encontré también un libro de Walt Disney, de los personajes, y el libro era sobre los personajes de Walt Disney, y en este libro también aparecían en las diversas historietas, aparecían estas palabras, te amo, lo siento, por favor, perdóname y gracias, de diferentes formas, como le llamaba. De hecho el libro se llamaba Palabras Mágicas. Lo encontré en una librería que vendía temas espirituales, y estaba el libro de Walt Disney con los personajes de Walt Disney, y tenía este libro de estas palabras que decían las palabras mágicas, ¿sí? Entonces ahí fue donde me fue llamando la atención cada vez más, y empecé a encontrar más cosas sobre el tema de esta corriente que se llama el Ho'oponopono, ¿no? Y yo empecé a practicarla, empecé a decirla simplemente, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Luego a mí me salían mucho unos fuegos labiales, y entonces empecé a practicar conmigo mismo, empecé a decir, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, y empecé a sanar de los fuegos labiales. Me salían, siempre tenía que comprar una medicina en esa época, cuando me salían, y casi tenía siempre por ahí guardada una pomadita o medicina para que entonces pudiera yo estar resolviendo el tema de los fuegos labiales que me salían. Y con el Ho'oponopono no tuve que hacerlo más, ya no tuve que ocupar ninguna medicina. El fuego salía o empezaba a aparecer, y al estar yo haciendo te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, el fuego labial empezaba a reducirse y ya no me causaba ninguna molestia, cesaba el dolor, y entonces se resolvía. Y así lo empecé a usar con dolores de cabeza, lo empecé a usar con hongos en los pies, etcétera, ¿no? Y me di cuenta, yo empecé a convencerme, y por eso cuando hago estas pláticas sobre este concepto de Ho'oponopono, yo le digo a la gente que no me crean, ni siquiera que lean los libros. El concepto realmente es muy simple, es repetir estas palabras en la mente y que prueben en la práctica el concepto, ¿no? Entonces, porque así lo hice yo. Después, entonces, uno de los casos más fuertes que tuve fue cuando empecé a tener problemas con la rodilla derecha, y entonces fui al doctor. En ese tiempo hacía deporte, y entonces fui a un doctor deportivo. Ese doctor me dijo, yo confío mucho en los doctores del deporte, porque normalmente no te mandan directamente a hacer una operación y hacer ese tipo de cosas, sino que buscan soluciones más funcionales. Sin embargo, el doctor, aunque era de medicina del deporte, me dijo que requería hacerme una operación en la rodilla, ¿sí? Entonces dije, bueno, está bien, respeto la opinión, pero voy a buscar a un doctor más. Fui con otro doctor del deporte, también conocido, y entonces me dio el mismo diagnóstico, tenía que operarme la rodilla. Para que tengas una idea, el diagnóstico fue que tenía yo una lesión en los meniscos y en los ligamentos, en el interior cruzado de la rodilla, y que los meniscos ya no servían, estaban muy desgastados, y que había que limarlos, y que había que hacer una operación que, aunque no era delicada, sí requería pues que se hiciera una intervención en la rodilla, ¿no? Y entonces
Y yo dije, bueno, ahora llegó la prueba, vamos a practicar esta teoría del Ho'oponopono, y empecé a hacer Ho'oponopono. Aquí es muy importante que te explique cómo funciona, al menos aquí y en diferentes casos que tengo la evidencia, así funciona. El Ho'oponopono no es que sane como si fuera como lo hace una medicina. Entonces no entiendan, no se trata de entender que el Ho'oponopono es como si fuera algo que te pegas ahí como un parche, o algo que es como una medicina, o algo que funciona como si fuera magia y haces una varita mágica y entonces te curas ahí, en este caso, por ejemplo, mío, la rodilla. No se trata de eso, no es así. De lo que estamos hablando es que el Ho'oponopono activa, ya hemos hablado de eso, el concepto se llama resonancia mórfica, es un concepto nuevo de física moderna. El señor se llama, el autor de esta corriente se llama Rupert Sheldrake, lo puedes googlear, lo puedes revisar en internet, y entonces activa memorias de sanación, activa memorias de limpieza, y entonces empieza a operar un sistema. También tiene que ver con la teoría de sistemas, la física cuántica está muy relacionada con el enfoque sistémico, entonces empieza a activar muchos sistemas, ¿no? De tal forma que se van dando las consideraciones y las circunstancias para que tú encuentres un camino para esa sanación. Entonces es maravilloso, porque entonces en lugar de estar pensando, preocupado, haciendo análisis, se llama evaluación psicológica de qué saldrá bien, qué saldrá mal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si estaré haciendo bien, si estaré haciendo mal, preguntándote por qué me pasó, tantas cosas que nuestra mente disparatada empieza a hacer. En lugar de eso esto, recuperas la calma, recuperas la confianza. Sobre todo yo te lo estoy compartiendo porque hoy en día para mí esto me da mucha paz, me da mucha calma. Se recupera un poder interno que todos tenemos. Sé que es una noción muy diferente a la noción occidental o la noción convencional que tenemos. Luego queremos ir a la medicina, tomar pastillas, y quejarnos y sufrir, ¿no? Pero esta noción de esta teoría, de esta corriente, que es una filosofía de amor, déjame decirlo así, automáticamente de entrada restauras la paz. Ya nada más el hecho de que no estés pensando en tonterías, en estupideces, en preocupaciones y etcétera, que además ni siquiera te están ayudando para nada, ya automáticamente entonces te restablece la paz, ¿sí? Entonces ya no estás pensando tonterías, ya con eso ya mantienes calma, ¿sí? Entonces empiezas a pensar, te amo, lo siento, por favor, perdóname. Bueno, así lo hice yo, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, todo el tiempo en tu mente, y empecé a calmarme. ¿Qué vino después de eso? Una persona muy querida también para mí, una amiga que también es terapeuta, me invitó a una terapia, y fue la primera vez que yo me acerqué a una terapia de Theta Healing. Entonces fui a una terapia de Theta Healing, es una terapia pues maravillosa, la hacemos aquí en el consultorio acá en Pereira, pero hay muchas personas en muchos lados que hacen diferentes tipos de Theta Healing. Entonces es una terapia donde entras en un estado, vamos a llamarle, de meditación, y en ese estado de meditación recibes asistencia, pues vamos a llamarle en este momento energética. Tienes una intervención en un plano dimensional más alto o distinto, y ahí tienes una reparación integral, holística. Yo recibí eso, fue una bendición. Además, como el momento fue muy hermoso, yo pensé que había pasado como 40 minutos, una hora, y resulta que estuve 3 horas en esa terapia, y para mí fue magnífica, ¿no? Y sin haberle yo dicho a la terapeuta, cuando acaba la terapeuta me dice, pues tu rodilla ha sido sanada. Y yo, ¿qué? Yo no le había dicho nada, ¿cómo sabía que estaba mal la rodilla? Pero pues bueno, lo acepté, y la verdad un poco escéptico dije, sí, está bien, gracias, me despedí, fue una bonita experiencia y salí. La verdad es que mi rodilla no me molestaba en ese momento, pero no, realmente yo no fui a sanar la rodilla con esa experiencia, simplemente fui porque me la habían recomendado. El punto es que a partir de ahí mi rodilla de repente me molestaba, yo seguí con el Ho'oponopono. Me tardé, en total el tiempo de recuperación para sanar la rodilla fue de 1 año, pero mi rodilla quedó completamente restaurada, ¿sí? Yo empecé a correr, a hacer ejercicio, me metí incluso a jugar fútbol americano de nuevo, aunque ya estaba grande. Volví a jugar fútbol americano, hice gimnasio, todo lo que podía hacer con mi rodilla, y mi rodilla quedó
estupendamente bien, sin ninguna intervención de absolutamente nada y sin ninguna explicación aparentemente lógica de lo que había sucedido, ¿sí? Entonces, por supuesto, esa terapia también tuvo que ver. Yo te voy a platicar de estos casos, ojo, y lo que te voy a explicar es que todos estos casos tienen que ver o se hizo de alguna manera el trabajo a través del Ho'oponopono o siempre estuvo implicado, pero también es posible que se hayan usado algunas otras técnicas, algunas otras métodos de intervención, ¿sí? Pero la base y sobre todo la parte filosófica es esta misma base que es te amo, lo siento, perdón y gracias. Es la misma base y en la sesión pasada explicamos el funcionamiento como es. Aquí la idea es que veamos casos, cómo aplica y por supuesto si tienes dudas, si quieres empezar a practicarlo en tu vida, si ya lo has practicado y tienes algunas dudas, este es el momento para que yo te pueda apoyar. Obviamente en función de mi experiencia, que son ya aproximadamente 10 años de estar trabajando con esta técnica y de haber entendido ya pues decenas, más de 100 pacientes de diferente índole en temas críticos. Aplicaciones de estos son ya seguramente cientos de aplicaciones en diferentes aspectos, pero casos críticos, muchos de ellos los tengo documentados, pues ya son seguramente más de 100, desde situaciones de cáncer, situaciones de enfermedades crónico-degenerativas, fibromialgia, esclerosis, ¿no? Entonces, yo lo que quise es traerte aquí una muestra. Esto te los platiqué, estos ejemplos, porque son obviamente ejemplos que tienen que ver pues con mi relación con el Ho'oponopono, con la técnica, la herramienta del Ho'oponopono, ¿sí? Pero te puedo compartir porque tiene aplicaciones en diferentes áreas y de diferente índole. Una reciente que te puedo contar que fue muy bonita y apenas pasó ayer o antier en estos días, es con nuestra mascota. Esto es un chihuahua, se llama Chester, y tuvo un día en donde amaneció enfermo, con mucho vómito y con mucha diarrea, y terminó durante el día incluso teniendo pues diarrea con sangre, bueno, horrible, espantoso. El pobre bajó, no se movía, no quería salir nada, no comió nada, no tomó agua, nada, ¿no? Y entonces nosotros pues no acostumbramos, no somos creyentes, no lo invalidamos, pero no usamos la medicina alópata, no usamos la medicina convencional y tampoco para nuestras mascotas. Pero obviamente si era un tema como de hospitalización, normalmente a lo mejor en alguna época era un tema de haber salido corriendo al veterinario, pero nosotros hemos aprendido a pues tener esta práctica de esta paz y de saber que nosotros somos, que yo soy responsable de lo que está proyectándose, en este caso incluso mi mascota. Entonces simplemente hicimos el trabajo con Ho'oponopono y empezamos a hacer el proceso de sanación, y solamente tomó un día para que entonces Chester, el chihuahua, nuestro chihuahua, empezara a restablecerse y empezara a recuperarse, ¿sí? Y empezó a comer ya bien, y esto acaba de pasar hace unos días y ahorita está totalmente reciente. Es decir, lo que quiero contarte es que el Ho'oponopono, al menos para nosotros, para Michelle, mi esposa, para mí, hoy en día, y para la gente que está alrededor, para por ejemplo las personas que están en la academia con nosotros, los coaches, los demás coaches que practicamos esto, es una forma de vida, es algo que ya usamos como quien usaría una aspirina o como quien iría al doctor. Y yo llevo mucho tiempo, ya 12 años, sin tocar ninguna medicina y ningún doctor prácticamente, ¿sí? Tuve una situación de cáncer en el hígado, yo me fui sanando con esta técnica. Tuve una situación de la muela, te puedo contar aspectos a lo mejor de mis hijos. Uno de los más significativos, impactantes, es una ocasión donde fuimos a visitar a mis papás. Fui con mis hijos allá a León, Guanajuato, y estaba mi hermano y su hijo, mi sobrino, y se enfermó de varicela, le dio varicela. Mis hijos también, para que lo sepas, no tienen ninguna vacuna, justamente porque practicamos esto, entonces no tienen vacuna, pues obviamente no tienen vacunas para la varicela ni nada.
mi sobrino se enfermó, mi sobrino sí tiene la vacuna, por cierto. Entonces mi sobrino se enfermó, yo estuve ayudando a mi sobrino a través de reflexología y a través del Ho'oponopono a que se fuera sanando de la varicela. Al otro día nosotros nos íbamos a Puerto Vallarta, nos fuimos a Puerto Vallarta, a mis otros sobrinos, a los hijos de mi hermana, les dio varicela a todos y a mi hija le empezó a brotar la varicela, le empezó a salir ronchas por todos lados, bueno, los que conocen la varicela, y entonces obviamente pues era un tema alarmante porque además estábamos en vacaciones en la playa, ¿no? Entonces yo la llevé en la mañana, le acababan de empezar a aparecer los brotes, yo la llevé en la mañana, la llevé al mar y empecé a hacer Ho'oponopono, empecé a hacer lo que hemos hablado en estas transmisiones, que es te amo, lo siento, perdóname, gracias. ¿Qué hice allí? Para que vayas viendo cómo puede funcionar, ¿no? Lo que hice fue que ocupé el elemento del agua y en este caso el mar para impregnar el mar. Lo que yo simplemente le di como significado es que hice estas palabras, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, para que el mar, que es un concepto muy hermoso porque es un elemento natural, ancestralmente pues, se le llama como un abuelo, es de donde todos nacimos. Entonces me apoyé en este elemento tan magnífico como el mar para llenar con esta energía del Ho'oponopono el mar. Sumergí a mi hija ahí, la bañé con el agua del mar, le dije que estaba ya bien, que no se preocupara, y efectivamente al otro día ya no tenía ningún brote de nada y pasamos las vacaciones sin ningún problema y todo funcionó de maravilla, ¿no? Entonces esos son de los casos que además te puedo decir que son casos pues, obviamente muy personales que yo viví pues con mi propia familia y te lo puedo explicar. Pero también hay casos de mis pacientes, también hay casos de clientes que han venido aquí a trabajar a través de estas técnicas y pues hay casos recientes, por ejemplo, de personas, un paciente que tuvimos con fibromialgia y lo que yo hago y lo que yo recomiendo, y por eso la idea de tener esta plática, lo que yo recomiendo es que cada quien vaya entrenándose en la experiencia del Ho'oponopono, ¿no? Entonces que lo practiquen para que vayan creciendo en habilidad y en confianza y en fe, si lo queremos llamar así, o sea que tengan, hoy en día para mí es una certeza, es mucha claridad, es una certeza de que funciona. Sé que requiere de algunos aspectos como enfoque, como por supuesto confianza, y entonces lo que yo recomiendo pues es que lo practiquen, lo usen para que cada quien tome tenga su propia experiencia al respecto de cómo es esta técnica, ¿no? Por ejemplo, en este caso de una paciente que tenía fibromialgia, es una joven de 14 años de edad aproximadamente, y entonces llega y empezamos a trabajar con el concepto. Ya había ido obviamente a la medicina alópata, a muchos otros temas, pero entonces empezamos a trabajar con ella, le di el concepto del Ho'oponopono, ella empezó a trabajar con el Ho'oponopono, hicimos por supuesto, ya te decía, otras terapias que serán cuestión de otros Facebook Live y compartirlos, y por supuesto podemos platicar de las diferentes cosas que se pueden hacer con estos conceptos de física cuántica, que son muchos y tienen muchas aplicaciones, pero uno de los que son fundamentales en este caso en la sanación de esta paciente de fibromialgia fue el Ho'oponopono. Ella empezó a practicarlo, empezó a conocer del tema y empezó a convencerse y a tomar fe y confianza sobre el tema, y por supuesto entonces mejoró radicalmente, ¿no? Prácticamente resolvió el tema. En cierto punto, para los que conocen un poco el tema de fibromialgia, que son dolores en los ganglios, tienen que ver con el sistema nervioso, en ciertas terminaciones nerviosas, y a veces son acompañados de herpes, ¿sí? Sin meternos ahorita tan profundo en el tema de lo que es cada una de las enfermedades, pero viene acompañado de herpes, tiene que ver con algún tema también viral, y en esa ocasión ella también empezó a tener el herpes, se empezó a espantar,
y dijo voy a recaer, empezó a preocuparse, me llamó por teléfono, hablamos y se tranquilizó un poquito y le dije tú solita, o sea, ya no se trata de que vengas a consulta, ni que dependas de un terapeuta, ni que dependas de nadie, ¿no? Y entonces tú solita sal adelante, ¿no? Y entonces ella solita empezó a hacer Ho'oponopono con los herpes o los brotes de herpes que le empezaron a salir y empezó a recuperarse. Entonces poquito después me habló súper contenta, me dijo ya lo logré, tengo el control, ya nomás me voy a volver a enfermar. Y entonces lo más hermoso de esto no fue que fue un proceso de sanación espontánea y que se curó del padecimiento, sino que tomó control, tomó responsabilidad de esto que le sucedió y entonces pudo volverlo una práctica, ya no me ha vuelto a hablar, y pudo hacerlo de esto una práctica para entonces usarlo en su día a día, ¿no? Entonces voy primero pues a saludar a Hugo, que nos está aquí compartiendo también, y él me dice que recientemente les compartí en las publicaciones de Facebook que había sido hice un recorrido con el tema de entrenamiento físico y logré un recorrido. Aquí ya no puedo ver más allá. Me imagino que dice sobre el recorrido que publiqué. Fue un recorrido de 18 kilómetros, entonces si quieren les cuento también ese caso. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones y la idea es que ustedes lo usen todo el tiempo. Repito, de estar pensando tantas cosas que pensamos, tenemos más de 20,000 pensamientos al día, ¿no? Y creo que las mujeres, como hombres, y que las mujeres tienen incluso más, ¿no? Entonces, y de esos pensamientos que tenemos al día, ¿cuántos pensamientos son de preocupación, pensamientos activos, productivos, pensamientos que nos llevan a un logro o a una realización o que se convierten en algo? La mayoría de esos pensamientos simplemente nos estresan, simplemente nos mantienen como en un estado de ansiedad, de miedo, de preocupación, etc. Depende de tus pensamientos, ¿no? Entonces, controlar los pensamientos, y eso es también algo de a lo mejor de otro Facebook Live que ya hemos compartido también, pues los pensamientos terminan materializándose, ¿no? Si son tan importantes y tenemos tanto descontrol con nuestros pensamientos, pues aquí lo que se vuelve lógico es, pues, por lo menos manejar nuestros pensamientos, no tener, si de por sí no podemos tener pensamientos positivos, por lo menos no tener tantos pensamientos, ¿no? Entonces bajar la cantidad de pensamientos. Eso ya de entrada es algo seguramente valioso para tu vida. Pero te platico entonces qué otra función pueden tener. En este caso lo que yo hice fue que sin ningún entrenamiento previo nos fuimos a correr en campo traviesa 18 kilómetros y pues simplemente yo estaba corriendo. Por supuesto hay cansancio, por supuesto hay dolor. Entonces lo que hago es empiezo con el proceso de Ho'oponopono. Entonces los que han practicado algún deporte, los que hacen carrera, jogging, correr, como le quieras llamar, bicicleta, lo que sea, sabes que cuando vas corriendo es muy normal que estés pensando cosas, ¿no? Y que estés, o que dejes volar tu pensamiento libremente, ¿no? Y todo eso es válido. Pero esto, lo que haces con la técnica de Ho'oponopono es que primero vas diciendo estas palabras, ¿no? Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Y vas repitiéndolas. Pero además puedes simplemente, a través del enfoque, a través de la atención, puedes ir, por ejemplo, en este caso yo lo que iba haciendo es sanando dolor en las pantorrillas, sanando dolor en los músculos, bajando mi ritmo cardíaco para mantener la respiración, para mantener la resistencia, y muchas cosas más que podríamos platicar, que son otras técnicas como visualización holográfica, pensamiento creativo. El Ho'oponopono va acompañado de todos los símbolos, escúchame bien, de todos los símbolos que conlleven una carga energética, una resonancia mórfica, es decir, una memoria que te sirva, que sea funcional para ti. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo y era practicante de todo este tema del Ho'oponopono, entonces me llegó la noción de, por ejemplo, la flor de lis. No sé si todos conocen
lo que es el símbolo de la flor de lis. Entonces la flor de lis tiene una carga de resonancia mórfica que te da poder, que te da fuerza, ¿no? La explicación es sencilla. La flor de lis se ha utilizado por muchos siglos en situaciones de poder, donde se utiliza a través del poder. Hoy en día es un símbolo en muchos lados, por ejemplo los Boy Scouts, etcétera, ¿no? En algún momento fue un símbolo muy importante para el tema de los caballeros en Inglaterra, y entonces tiene una carga mórfica importante. Entonces tú puedes visualizar la flor de lis, y es otra forma de hacer Ho'oponopono. Puedes hacerlo también con el colibrí. El colibrí es un símbolo también. De hecho, muchos animales tienen un símbolo. Lo que aquí es importante es conocer esos símbolos. Pero el colibrí es un símbolo también. La flor de lis, como dije, es un símbolo también de esta memoria de sanación, de esta memoria de limpieza. Otro símbolo que puedes usar es el símbolo del infinito, el 8 acostado. Entonces usas el símbolo de infinito. Por ejemplo, cuando yo estuve curándome de mi muela, simplemente yo hacía Ho'oponopono, te amo, lo siento, perdón, gracias, y visualizaba el símbolo de la flor de lis en mi muela del juicio, que era la que estaba yo con un problema, ¿no? Y así, con esa visualización, con mucha calma, con mucha confianza, con paz, entonces va operando. Es un enfoque sistémico, va operando a través de la memoria que se va activando, se restablecen memorias en tu ser. Cuando yo te estaba poniendo el ejemplo de que iba corriendo, lo que se hace a través de hacer Ho'oponopono es que mi cuerpo recupera la memoria mórfica del ejercicio cardiovascular y de la condición física y la fuerza necesaria que simplemente está guardada en mi cuerpo, ¿no? Y lo que hace el Ho'oponopono es que activa esas memorias, y entonces me permite que yo pueda tener ese desempeño. Entonces, para los que han visto estos videos que hacemos, el enfoque es un enfoque funcional, ¿no? El enfoque es que te funcionen las cosas, que sea algo que te ayude en este caso en tu salud, en aspectos de tus relaciones. También el Ho'oponopono sirve para aspectos de conflictos entre con personas, con relaciones. Sirve para el tema del dinero, por supuesto, del tema de abundancia, de temas de prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Repito, porque lo que hace es ordenar y restablecer la pureza de los sistemas. Si tú ves tu cuerpo como un sistema, entonces el Ho'oponopono lo va a alinear. Si tú ves tu relación como un sistema, ¿no?, de interacciones, de interrelaciones, el Ho'oponopono lo va a alinear. Si tú ves el tema de la abundancia, de tu profesión, de tener éxito en tu negocio o en tu trabajo, entonces el Ho'oponopono lo que va a hacer es va a restablecer el sistema, ¿sí? Entonces es así como funciona. Estos son algunos casos. Tengo muchos casos más que te pudiera contar, sobre todo, por ejemplo, estos casos muy críticos con temas de cáncer, ¿sí?, temas de quistes, temas de fibromas, miomas, etcétera, ¿no? Pero el proceso es más o menos similar. Puedo contarte otro caso, nuevamente con el tema de mi hija, porque pues es muy interesante. A mi hija le salieron unas verrugas en los pies y se forman lo que se conoce, al menos en México, como ojos de pescado. O sea, se incrustan las verrugas en los pies. Le salieron 9 en una planta del pie y 7 en la otra planta del pie. Y entonces mi ex esposa, su mamá, pues quería llevarlos al médico. Yo le dije que no, que me dejara apoyarlos. Pero bueno, los llevó a un homeópata, le dieron chochitos, bajó un poquito, pero volvió a salirle las verrugas. Se los cauterizaron, le volvieron a salir. Todo esto en el transcurso de un mes, tal vez 2 meses. Luego la llevó a que se las le dieron un ácido para empezar a limpiárselas con el ácido, a quemarlas con el ácido. Pero yo me puse a investigar y leí que el ácido, si le pones ácido a la piel lo absorbe, y de todos modos el ácido va al hígado.
y entonces pues puede afectar tu funcionamiento y tu organismo. Entonces yo le dije que pues lo que estaba sucediendo con el tema del ácido, que me dejara mejor trabajar a mí con ella, que confiara. Entonces hicimos el acuerdo, me dio un mes para trabajar para poder lograrlo, si no pues iba a seguir acudiendo a algunos otros métodos o médicos, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ella, con mi hija, y entre otras técnicas usé reflexología, pero sobre todo la base fue Ho'oponopono. Lo platiqué con ella, ella también aceptó el trabajo, ella empezó a trabajar también haciendo Ho'oponopono. El punto es que en 9 días desaparecieron por completo de la planta de sus pies, desaparecieron por completo las verrugas, ¿no? De eso tengo fotos, de muchas de las cosas lo está documentado. Una compañera también de nosotros que tenía muchos barritos, tiene problemas de acné fuerte en su cara a través de Ho'oponopono, pero nuevamente con algunas otras técnicas, pero sobre todo como base de Ho'oponopono fue limpiando la cara, y temas que pueden hasta parecer que no, que son increíbles, de personas que han llegado con muchas ronchitas y en el momento a través de estar haciendo esta limpieza con Ho'oponopono, entonces la piel se restablece y vuelve a su estado normal, ¿no? Entonces estos son de los casos que te puedo compartir. En el deporte, ya decíamos, pero también en la aplicación de algún deporte en particular. He coachado gente en taekwondo, en fútbol americano, en atletismo, etcétera, y también tiene la aplicación ahí, ¿no? Entonces, en mi página de Facebook, y acuerda que te invito a que le des también like a la página de Link Learning Organizational Networks. Ahí estamos poniendo estos videos y ahí vas a poder encontrar, por lo menos ya hemos hecho 3 videos sobre el tema de Ho'oponopono, explicando la técnica, explicando el fundamento científico, el por qué funciona, hablando un poquito del concepto de resonancia mórfica, hablando un poquito del concepto filosófico, hablando un poquito del concepto del desdoblamiento del tiempo, que también tiene que ver. Entonces los puedes encontrar ahí, puedes meterte, ahí quedan guardados. No tienes que estar haciendo como el recorrer todo el muro, sino que tú le pones arriba, en mi muro, te metes al muro de Sergio Balandrán, y entonces arriba le pones Ho'oponopono y te van a aparecer ahí los videos que hay 3, 4 videos ya llevamos sobre el tema de la técnica, porque si te interesa, lo más importante es que tú tengas tu propia experiencia sobre el tema. Nuevamente no es un tema de que me creas a mí, es un tema de que tú te beneficies con tu propia experiencia, ¿ok? Y entonces el próximo tema que vamos a platicar es Michelle, mi esposa. La próxima semana, el jueves a las 7, va a estar hablando ella sobre un tema que te recomiendo muchísimo. Yo cuando la escuché, estaba con la boca abierta escuchándola hablar sobre lo que es la esencia de la mujer, la recuperación de la esencia femenina. Es un tema maravilloso que de verdad nos cae muy bien en esta época, para todos como hombres. También si eres hombre lo puedes escuchar, pero si eres mujer te va a fascinar ese tema, escúchala. Es el próximo jueves, igual a la misma hora, a las 7. Vamos a estar por lo menos cada 15 días, ahorita es la próxima semana, para que entonces estés por aquí pendiente. Recuerda compartir estos videos, promocionalos, comenta con las personas, porque es muy hermoso, muy chévere que podamos compartir estos espacios, que haya participación de la gente, ¿no? Entonces, recuerda entonces compartir el video, darle like a la página de Link también, mandarnos tus preguntas, mándanos lo que tú estés practicando, así como yo te compartí ahorita los casos que yo te estoy contando. Compártenos dónde lo estás aplicando, toma riesgos, ten confianza, empieza a usar el concepto y vas a ver que vas a salir muy contento, vas a estar y maravillado incluso del tema, ¿sí? Y conéctate la próxima semana, el jueves a las 7, con Michelle, que estará aquí desde su página. Te mandaremos la invitación, pero también desde el muro de Link, ahí vamos a estar compartiendo, y va a estar hablándote sobre la esencia de mujer, sobre este tema de recuperar y entender y tener conciencia sobre la esencia femenina. No te quiero decir más porque realmente ella te lo va a decir y te lo va a compartir de una forma extraordinaria, ¿ok?
Pues espero te hayan funcionado. Hay muchos más, yo tengo aquí una lista de más casos, pero creo que con estos que te compartí va quedando clara la aplicación. Si tienes dudas, pues puedes hacer preguntas, pero sobre todo la idea es que tú seas un propio testimonio, que tú misma, tú mismo seas el testimonio de esto, de esta técnica, ¿no? Recuerda que la inteligencia del corazón, que la coherencia del corazón, que lo que yo te comparto siempre, la verdadera inteligencia es cultivar un estado de ánimo elevado, un estado de ánimo de energía, de motivación, de alegría, y eso es lo más sanador que puede existir, y vas a traer cosas maravillosas a tu vida, ¿ok? Entonces confía en este concepto, pon la prueba y nos vemos pronto. Obviamente bendiciones para ti, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Un abrazo, cuídense mucho, buenas noches.